Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios, algo que Dios haya puesto en mi corazón, poder compartírsela en unos breves minutos. Quiero que usted preste atención, por favor, porque es una palabra muy preciosa, muy linda que Dios ha puesto en mi corazón. Dios hace un tiempito, tratando en lo más íntimo de mi corazón, me daba a entender estas cosas. Y es algo tan sencillo, y yo creo que usted también conoce. Y el de saber de que Dios tiene un plan maravilloso, un propósito eterno para revelarnos a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es algo tan sencillo, hermano. Y escúchenme lo que le voy a decir. ¿Y por qué le digo cómo podemos escuchar la voz de Dios? Algunos, también me introduzco en esto. Muchas veces nos cuesta identificar, como así decirlo de alguna manera, la voz de Dios. Y nos preguntamos muchas veces de qué manera, cómo, cuándo y en dónde podemos escucharla. Y permítame que le dé esta primera instrucción en este mensaje, ¿sí? Como un primer paso para que usted pueda, y algo sencillo, hermano, lo más sencillo posible. Este primer paso para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Y es que usted se permita y que yo me permita un tiempo a solas con el Señor. Algo tan sencillo, hermanos, que a veces no tenemos en cuenta. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Ezequiel. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel, en el versículo 23, vamos a leer 24, 25, 26 y algunos versículos más. Y dice la palabra de Dios, y esta es una visión que el profeta tuvo. Y fue un ejemplo tan sencillo, hermano, y cuando yo le pregunté a Dios, y la palabra misma me la contestó, hermano, porque la palabra es sencilla. Dice la palabra que debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que le cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono habría uno a semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía el resplandor alrededor, como que parecía un arco iris que estaba en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor de alrededor. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Y hermanos, cuando el profeta tuvo esta visión, dice que cuando pudo oír la voz del que le hablaba, era cuando los ángeles de Dios bajaban sus alas. Y la misma pregunta me lo contestó la palabra. ¿Y sabe qué ejemplo tomé
hermano, para que Dios me contestara esta pregunta y poder escuchar su voz. Un ejemplo tan sencillo, hermano. Usted fíjese, un pájaro. Un pájaro se puede estar detenido en algún lugar, en un árbol, en un techo, en el piso. Puede estar detenido por algunos segundos, algunos minutos, pero sus alas se siguen agitando. Y así también pasa y sucede en nuestras vidas. Muchas veces en nuestro espíritu y en nuestra mente estamos tratando de entrar en la quietud de nuestro espíritu, valga la redundancia, para entrar en la comunión con el Señor, para tratar de buscar al Señor. Pero no podemos, porque nuestro interior sigue agitándose y no podemos escuchar a Dios. Todo ese movimiento que se genera en nuestro interior por las preocupaciones, llámese así, esa agitación en nuestro interior por las preocupaciones, por las ansiedades, por todo lo que hoy está aconteciendo, nos impide poder disfrutar de su presencia, de poder estar en su presencia, y desde luego nos impide la posibilidad de poder escuchar su voz. Dice la palabra de Dios de que cuando los ángeles agitaban sus alas, dice que se oía el ruido de muchas aguas, como un ruido de un ejército grande. Dice, pero a través de sus alas levantadas, extendiéndose, el profeta decía que veía la imagen de uno que le quería hablar, pero no podía escuchar, porque había mucho ruido. Y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. A veces, hermanos, la ansiedad, el afán, las preocupaciones, las situaciones de la vida cotidiana nos llevan a no poder escuchar la voz de Dios y a no poder entender sus propósitos, y entramos en esa divulgativa de saber si este es el propósito de Dios y de querer entender, si esto es lo que tengo que hacer o no de parte de Dios. Pero Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, hermano. Ojalá que podamos entender esta palabra y poder entrar en la quietud de nuestro espíritu y dejar de un lado las preocupaciones para poder disfrutar de la presencia de Dios. Eso, hermanos, es poder disfrutar de la presencia de Dios. Buscar lo que es necesario para nuestras vidas. Buscar del reino de Dios y de su justicia, y de saber de que todas las cosas no serán añadidas, hermanos. El profeta vio la imagen de un hombre por arriba de las alas de los ángeles que le hablaba, pero no podía escuchar. Pero cuando las alas de los ángeles se paraban, dejaban de aletear, él vio esa imagen de un hombre de resplandores, de fuego, una imagen, una visión. Y cuando él vio esa visión, hermano, se postró, dice la palabra, versículo 28, esta es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré mi rostro y oí la voz del que me hablaba. Hermano, que en este tiempo tan difícil que estamos pasando, dejemos nuestras preocupaciones de lado, nuestras ansiedades, que podamos poder entrar a la presencia de Dios en la quietud de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está dispuesto. Pero a veces ese interior en nuestro agitándose a causa de todo lo que está aconteciendo nos impide disfrutar de su presencia y de poder escuchar su voz. En el Evangelio de Lucas, yo también te pido que me acompañes unos minutitos más y voy finalizando. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38, dice la palabra de Dios que Jesús, yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies, oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, acercándose al Señor, le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude, decía Marta.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y perturbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Espero, hermana, y espero, hermana, y me espero a mí mismo que podamos escoger la mejor parte, la que no nos puede ser quitada. El de saber elegir los principios, los valores de Dios, la palabra. A pesar de los tiempos, valga la redundancia que vengo repitiendo desde el principio, que estamos viviendo, de que si nuestras vidas están en el control de Dios, de que si hemos puesto nuestra familia en las manos de Dios, nuestras vidas en las manos de Dios, podamos seguir transitando este camino juntos, porque nos resta camino, hermanos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Me da gusto poder llegar a tu hogar, bendecir la vida de mis pastores, bendecir la vida de mis hermanos. Es un gozo, es un placer. Espero que esta palabra sí te haya sido de ayuda, como fue para mi vida, y que podamos elegir la mejor parte, hermanos, juntos. Y la mejor parte es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios supla toda y cada una de tus necesidades. En el nombre de Jesús.